Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Villafañe y yo voy a invitarlos a reflexionar sobre los principios aplicados en las distintas resoluciones judiciales que se dictan en los procesos ambientales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de principios? Bueno, si en un sentido coloquial podemos decir que los principios son la base, el origen, la fuente, la razón sobre la cual discurre una materia. Es el comienzo de algo, básicamente, donde se origina algo. Son los fundamentos, ¿sí? Donde se sostiene una disciplina. Por eso decimos que los principios, como son los fundamentos, los que le dan esa razón, los que la distinguen, los que la caracteriza, los principios son univalentes, ¿sí? Van en un solo sentido. Ahora vamos a explicarlo un poquito más. El derecho como ciencia, exige o requiere, al decir del profesor brasilero Edith Milaré, necesita de los principios porque estos construyen su autonomía, determinan su autonomía, lo que no implica que hablemos de autosuficiencia por la existencia de principios. Esto quiere decir, una ciencia no se puede cerrar en sí misma, sobre todo en estas cuestiones ambientales. Porque esto implicaría aislamiento, cosa que es contrario a lo que proponemos desde el derecho ambiental. Es decir, la existencia de principios son necesarios, pero no terminan de cerrar, diríamos, a una ciencia en sí misma, no podría. ¿Por qué necesitamos principios? Por las distintas funciones que establecen los principios, además de su autonomía. Tiene, al decir de Néstor Quefrata, un sinnúmero de funciones, pero él destaca la función integradora, ¿sí? Para lograr, diríamos, ese diálogo entre las distintas reglas, una interpretativa para la determinación de prioridades, de prevalencias, de soluciones, como dique de contención, dice Néstor Quefrata, porque refiere a darle cauce a estas interpretaciones, a estas integraciones. En definitiva, las orienta y las lleva por un canal. Obviamente también tiene una función informadora, tiene una función expansiva, porque también permite que podamos aplicar esos principios a otras cuestiones que así lo requieran, etcétera, etcétera. En definitiva, los principios lo que tiene como relevante es que permiten orientar las decisiones. Le otorgan coherencia, le otorgan consistencia a las decisiones que se tomen con ese sentido. No solamente las decisiones que toma el juez, se llaman decisiones que toma el legislador cuando va a sancionar una norma, la del jurista cuando va a pensar o reflexionar sobre los alcances de la norma, lo mismo que el operador jurídico cuando pone en acción a las reglas. En definitiva, el principio impulsa, el principio nos pone a andar, ¿sí? Son mandatos de optimización, son pautas de actuación, pero nos ordenan a andar, nos ordenan el camino. ¿Ese camino hacia dónde? Ese camino son hacia determinados fines, hacia esos bienes a los cuales, bienes en cuanto a bien, no en cuanto a cosa, en cuanto a virtud, digamos, son finalidades a las que aspira el derecho en sí. Esos son los valores, ¿sí? Hablamos de valores ya. Y el paradigma ambiental es, al decir de Riccardo Lorenzetti, es altamente valorista. No es un paradigma neutral. Digamos, tiene claramente finalidades que orientan la acción. Digamos, esa acción que empieza a partir de esos principios y que van hacia esos fines. Definen esta finalidad, también determinan
los distintos instrumentos que vamos a utilizar para la llegada de eso, y ahí es donde hablamos de esa relación que existe entre reglas, principios y valores. Y hay como una secuencia, como dice Zagrebelki, necesaria entre reglas, normas, ¿sí?, principios y valores, todas en juego, que además requerirán nutrirse de otros datos, de otra información, de otros factores. Por eso decíamos al principio, no se trata en ningún caso de pensar que el derecho puede, a partir de esta secuencia, regla, principio y valores, cerrarse en sí mismo. No hay una completitud, diríamos, no hay un total en sí mismo en el derecho, sino que debe nutrirse de valores sociales, deberá nutrirse de cuestiones éticas, de cuestiones vinculadas con el desarrollo, de informarse respecto de la realidad política, social de un determinado lugar. Es decir, la complejidad de la cuestión ambiental exige aún más que esta secuencia sea abierta y que sea permeable y flexible a esta cantidad de datos o a esta cantidad de información que se requiere. Y a los valores que van a informar y van a nutrir estas decisiones. Esto que es aplicable a cualquier situación, o a cualquier norma, o a cualquier área, en la cuestión ambiental tiene mayor vigor, emerge más fuertemente. Porque coexiste en el derecho ambiental hay un sistema normativo que se nutre fuertemente tanto desde las cuestiones ambientales propiamente dichas, como son las leyes de presupuestos mínimos, así como lo que ahora viene desde el derecho privado a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, el conflicto ambiental normalmente implica siempre una colisión de principios, de valores, restricciones de derechos en juego, aparición de bienes colectivos, microbienes y macrobienes ambientales. Es decir, hay en juego un montón de situaciones y de conflictos que requieren ese famoso diálogo de fuentes que recrea el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que cuando refiere a la interpretación de las normas, habla o menciona a los principios y los valores jurídicos de forma coherente, que es a lo que estamos apuntando hoy. Además, en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental propiamente dicho, vemos que en la Ley de Presupuestos Mínimos número 25675, Ley General del Ambiente, que es la macroley, es la ley de presupuesto mínimo por excelencia, contiene en un artículo 3, en su artículo 3º, la Declaración de Orden Público Ambiental, donde establece la prevalencia de las normas de presupuestos mínimos sobre todas las otras normas en materia ambiental, y específicamente el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que establece que la interpretación y aplicación de la ley, de la presente ley, y de toda otra norma ambiental, a través de la que se ejecute la política ambiental, estarán sujetos a los principios a los siguientes principios que figuran en ese artículo 4. En ese listado, nosotros vamos, para los efectos de la brevedad a la que requiere, vamos a mencionar los más utilizados, los más relevantes para una decisión judicial. Obviamente tenemos que hacer mención a los principios de prevención y de precaución, que son tal vez los más conocidos en materia ambiental y que podríamos subsumirlos en un principio que es la de evitar el daño, que es un principio que además, sobre todo el principio preventivo, fue el que contagió, diríamos, todo el sistema de responsabilidad civil, que después se vuelca
en el código, en el nuevo código. Si ustedes leen el artículo 1713, ustedes van a ver en cómo se resuelve la acción preventiva, van a ver que prácticamente así se resuelven las cuestiones ambientales, en un sistema de restricción y de control, y de comparación con los niveles de eficacia. Así también se resuelven las cuestiones en nuestra materia. El principio preventivo obviamente que orienta las decisiones en la de evitar el daño. El principio preventivo y el de precaución se distinguen básicamente porque el preventivo trabaja sobre daños conocidos, si la relación de causa-efecto se conoce. En el principio precautorio no se conoce, hay ausencia de información o falta de certeza científica, pero esto obliga a tomar medidas eficaces. Esto es lo que dijimos al principio, son mandatos de optimización, determinan la actuación, no promueve la falta de la misma, todo lo contrario, empuja al accionar. El principio precautorio, a mi modo de ver, es el elemento identificatorio más notable del derecho ambiental, porque nos obliga a trabajar sin pruebas, nos obliga a tomar decisiones en ese sentido. ¿Dónde uno puede ver decisiones en materia judicial, decisiones donde el principio precautorio tenga una relevancia notable? Obviamente en materia probatoria. ¿Por qué? Porque directamente invierte la regla de la carga. No hablamos de carga dinámica, sino que aquí invierte la regla de la carga para que sea el que incorpore el conflicto, el que creó el conflicto, que sea él el que demuestre la inocuidad del producto, de la sustancia, de la actividad. Deberá asegurar los márgenes de riesgo, al menos determinarlos, es decir, el que va a trabajar en esa brecha que se genera entre el riesgo que no se conoce y la posibilidad de daño, deberá achicarla, será la parte que incorpore, la que generó el conflicto, la que introdujo la sustancia, la que generó la nueva tecnología, etcétera, etcétera. Otra cuestión en la cual influye el principio precautorio, obviamente, es en la provisionalidad de las decisiones, es decir, impacta en el sistema de la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la ciencia, en ese margen de error que tiene y en su evolución, puede generar información, ¿sí?, que dé respuesta a aquello que al momento de la toma de la decisión no la tenía. Entonces, esa cosa juzgada va a ser siempre formal, nunca material, es decir, va a poder ser revisada las resoluciones que se hayan dictado en aplicación del principio precautorio, justamente porque se basa en incertidumbre que después fue dejada sin efectos, o al menos fue eliminada en gran parte. Siempre hay un margen de error en materia científica. Y a mi modo de ver, algo muy relevante es que cuando en la dinámica procesal, el juez verifica una situación donde se requiera aplicar el principio precautorio, en esa dinámica procesal, la herramienta que tiene el magistrado para evitar daños, porque recuerden que dijimos que esto era el objetivo, este era el valor, evitar el daño, para lograr ese objetivo son las medidas cautelares. La única herramienta que tenemos la herramienta que tenemos disponible para evitar daños durante el transcurso del proceso. Esas medidas cautelares obviamente no van a seguir por el caudal normal, diríamos, de la misma. No le vamos a pedir, por ejemplo, verosimilitud, porque no la vamos a tener. Lo que vamos a hacer es simplemente convertir esa situación de principio precautorio, acreditando los extremos del principio precautorio, esto es, peligro de daño grave e irreversible y la ausencia de información o falta de certeza científica, eso en una medida cautelar, porque además nos lo permite el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que establece esa oficiosidad del magistrado en esta materia. Entonces, el principio precautorio influye en la determinación de la regla de la carga, en la inversión de la regla,
en la provisionalidad de las decisiones y obviamente dispone, a mi modo de ver, como es un mandato de optimización, es una obligación de actuación, porque el principio precautorio establece la necesidad de dictado de medidas eficaces, implica el dictado de una medida cautelar, cualquiera fuere, con toda la flexibilidad que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente le permite al magistrado. Después hay otros principios que son aplicables a las resoluciones judiciales. Voy a destacar uno que me parece que es fundamental, que seguramente tal vez sea uno de los más utilizados en materia ambiental, que es el principio de progresividad. Las decisiones ambientales no pueden entrar en la utopía de cambiar de un día para el otro las cuestiones. ¿Por qué? Porque además también deben fundarse en otro principio, que es el principio de la realidad, que no está en el artículo 4, que está en el artículo 10, en lo relativo al ordenamiento territorial, pero que refiere a que las decisiones ambientales, es decir, siempre se tendrá en cuenta aspectos de la realidad social, de la realidad local, de la realidad provincial, municipal, etcétera, porque en definitiva es el contexto que va a determinar la eficacia de la decisión. Entonces, entre el principio de progresividad y de realidad, yo voy a poder establecer metas interinas que se van a orientar hacia una meta general que establezca el nivel de eficacia que yo entiendo que se pueda dar en un momento determinado. Además del monitoreo que se haga a ese plan de acción a partir de este principio de progresividad, voy a poder ir resolviendo cuestiones que tengan que ver con la sentencia, que además deben ser urgentes, definitivas y eficaces. Son principios que también estableció la Corte en el considerando 15 de la causa Mendoza y que, digamos, también son principios que contienen valores vinculados con la solución. ¿Por qué? Porque en materia ambiental, por la complejidad de la situación, por la dimensión social, económica y ambiental que la sustentabilidad requiere, exigen de ese tipo de soluciones. El conflicto ambiental requiere que uno pase de un esquema de soluciones teóricas a un esquema de soluciones concretas de resultados. El derecho ambiental en esa situación es que muchas de las veces termina adaptando su esquema procesal al resultado que se requiere, que es justamente evitar el daño, y si no hay evitación del daño, el siguiente paso o el mandato constitucional es la recomposición del mismo. Bueno, espero que les haya servido esta cuestión y además de enviarle material propio sobre el tema, quedamos a disposición para cualquier consulta por los canales que el Centro de Capacitación establezca. Muchas gracias.